webinar de la USFQ Law Review. La USFQ Law Review es una revista jurídica, académica, arbitrada e indexada, íntegramente desarrollada, administrada y editada por estudiantes de pregrado del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más acerca del arbitraje en concesiones mineras. Invitamos a nuestros oyentes a formular preguntas a través del chat, pues al final de las intervenciones abriremos un espacio para que los ponentes puedan responderlas. Esta noche nos acompañan Lorena Barrazueta, Félix Reyes y Juan Sebastián Naranjo. Lorena es abogada especializada en arbitraje, derecho constitucional y resolución de controversias con experiencia en litigios complejos. Es magíster en Derecho por la Universidad de Cambridge, becaria Chevening con formación en Derecho Comercial Internacional, Inversión Extranjera y Derechos Humanos. Actualmente es asociada senior en Coronel y Pérez y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Félix es abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y máster en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido docente en Derecho Civil y Público, es socio de la firma Coronel y Pérez. Su práctica se enfoca en resolución de controversias tanto locales como internacionales, así como asuntos contractuales y derecho administrativo en diversas áreas, entre ellas recursos naturales, energía, seguros, tecnología, entre otros. Juan Sebastián es abogado con más de 15 años de experiencia en derecho corporativo, energético y minero. Actualmente es socio fundador de Esbar Abogados, donde asesora a empresas nacionales e internacionales en negocios de contratos de inversión y cumplimiento normativo. Se desempeñó como gerente legal y de cumplimiento en Dundee Precious Metals y ejerce como profesor de Derecho Minero e Hidrocarburos en la Universidad Espíritu Santo. Es magíster en Derecho de Energía y Recursos por la Universidad de Melbourne y posee un diploma en Derecho Comercial Internacional de King's College London. De esta forma, te damos la palabra, Juan Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a USFQ Law Review por la invitación. Para mí es un honor estar acá y conversar un poco de este tema tan relevante y actual, contemporáneo, que es la minería, la industria minera como tal. Y dentro del derecho, pues también tiene sus desafíos y sus peculiaridades, ¿no? Yo tengo una presentación, no sé si es que podemos utilizarla, por favor. Sí, perfecto, Juan Sebastián. Entonces, un poco para el control, yo te voy diciendo siguiente lámina y así vamos avanzando. La idea es un poco darles un contexto general de la industria minera y de cómo se comporta en relación con em, las instituciones que la conforman, entre ellas, por ejemplo, el contrato de explotación. Para entender el contrato de explotación o para poder hablar de ello, yo creo que es muy importante entender también em, la industria como tal, la industria como tal. Entonces, en ese contexto, bueno, sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, Ya. Em, bueno, vamos analizando un poco de esto y es fundamental que entendamos la industria minera. La industria minera en el Ecuador no es reciente, es una de las industrias más longevas que tenemos. Tal vez no como industria, pero sí tal vez como una práctica, no solo del Ecuador, sino de la misma humanidad, cuando eh, el hombre en la edad de piedra ya era minero, ¿no? Y así evolucionó y hemos evolucionado junto con la minería. Em, el hacerle caras feas a la minería significa también un poco darle la espalda a esa historia que tenemos como seres humanos. Ahora, en la industria actual, para no entrar en un detalle pormenorizado de toda la historia, sí que la minería tiene un debe del cuidado del ambiente, de
involucrar a la comunidad, a la sociedad, a los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, la legislación y el legislador y los tratados internacionales y el Ecuador ha hecho lo propio para que eso ya no sea un debe, sino que más bien sea el haber, el hoy. En la actualidad estamos viviendo esto. Y un poco concentrándonos desde el arbitraje, desde la perspectiva del arbitraje, pues veremos más adelante cuándo es importante, cuándo existe la posibilidad de arbitrar estos conflictos que pueden llegarse a dar en esta industria que es, como les explico, compleja y tiene sus peculiaridades. Entonces, si es que vamos a la siguiente lámina, por favor. Voy a intentar ser muy concreto y muy expedito en mi presentación. Como ven, la minería tiene diferentes fases. No es que tú llegas, y haces un hueco y empiezas a sacar el recurso. Primero hay que entender desde la perspectiva que el subsuelo, todo lo que está en el subsuelo no es de propiedad privada, no puede ser enajenada por un privado, sino que le pertenece al Estado. Y el Estado es quien a través de sus mecanismos contractuales o sus mecanismos administrativos ejerce este poderío y delega o entrega un espacio de tierra a través del contrato de concesión a privados para que desarrollen la industria. ¿Y por qué lo hace? Para no entrar en un detalle muy pormenorizado de esto, el Estado lo que busca es que su territorio sea explorado para que pueda obtener recursos del subsuelo. Recordemos que el Estado puede ganar dinero a través de la explotación de sus propios recursos, ¿no? Nosotros vendemos al extranjero, vendemos al mercado internacional hidrocarburos, vendemos también eh, los productos del banano, el cacao, etcétera, pero también vendemos productos minerales. Pero estos productos le pertenecen al Estado. Es el Estado quien a través de las concesiones otorga este derecho. Cuando el Estado puede otorgar esto es cuando un concesionario encuentra un yacimiento. Y para encontrar un yacimiento tienen que pasar varias fases. La primera, a la que yo les llamo la prospección, no la llamo, sí, les llamo en la industria, yo les llamo este olfato del yacimiento minero. La prospección es ir a caminar varias hectáreas gastando suela hasta encontrar un, min- un- a- algo que me lleve a entender que por ahí puede haber algún yacimiento, ¿no? Indicios mineros, indicios de yacimientos mineros para esta actividad no se necesita ningún permiso, pero cuando ya tengo estos indicios, lo que yo sí hago es pedir al Estado, mira, en este territorio quiero que me otorgues una concesión. Más adelante vamos a ver la naturaleza de estos temas desde desde la óptica del derecho administrativo. Yo no me voy a concentrar mucho en eso. Cuando ya me entregan una concesión, yo para ejercer esta actividad, este derecho minero que ya tengo con la concesión, necesito empezar a explorarla obteniendo los permisos que la legislación me establece para eso. La licencia ambiental a través del estudio de impacto ambiental, la consulta previa, de ser el caso si es que en mi concesión existen pueblos nacionales indígenas, y básicamente, una vez que ya tengo estos permisos, yo puedo generar la actividad de exploración. La actividad de exploración no es más que un perfilamiento del yacimiento a través de perforaciones y tiene dos etapas, una etapa inicial y una etapa avanzada. Para cada una de estas etapas se necesitan permisos distintos. Una vez que yo ya tengo descubierto un yacimiento, lo que yo quiero hacer es como empresa, como inversionista, ver si es que este yacimiento que yo he descubierto es económicamente viable explotarlo y empieza una etapa que yo también le meto dentro de la etapa de exploración, que es la etapa de la evaluación económica del yacimiento, que básicamente es donde hay un análisis financiero, donde saco el TIR, la tasa interna de retorno de un proyecto y ver si es que lo que gasto va a ser menor de lo que yo gano. Y porque como yo como inversionista, como persona privada, como persona jurídica, quiero generar una utilidad. Si es que es así el caso, entonces yo voy a pedirle al Estado pasar a la siguiente etapa, la etapa de explotación. En esta etapa de explotación es cuando recién yo voy a empezar a extraer el mineral que está en el subsuelo y voy a compartir esas ganancias con el Estado. Recordemos que el subsuelo le pertenece al Estado. Y es ahí donde empieza digamos, este desafío, por decir otra cosa, de la negociación que puedo tener con el Estado y los diferentes contingentes que pueden existir a través del riesgo que es la minería, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor.
Cuando yo ya tengo em, la intención de cambiar de fase a la fase de explotación, nuevamente tengo que obtener todos los permisos ambientales y los permisos de agua y los permisos sociales que se requieren, em, pero también tengo que seguir el instructivo que el mismo Ministerio de Energía y Minas me exige para la firma de un contrato de explotación en un plazo específico. El plazo que yo tengo es de 6 meses una vez que yo haya pedido el cambio de fase a explotación para negociar em, el contrato de explotación con el Estado. ¿Qué voy a negociar en el contrato de explotación con el Estado? Voy a negociar algunas cláusulas importantes que justamente atienden a este marco económico lógico de esta relación Estado-inversionista, que es cuánto me va a costar invertir en el Estado para extraer el material mineral y cuánto me va a generar. Yo voy a ganar, obviamente, un porcentaje porque voy a vender este mineral que es del Estado, le voy a vender y voy así pagar esta inversión que yo ya he hecho y que el Estado también se arriesgó, digamos, entregándome la concesión para que yo desarrolle el proyecto. Además, como no es mío el mineral, yo le voy a pagar al Estado una regalía. Una regalía es este tributo, esta forma de entregarle yo pagarle al Estado lo que yo estoy extrayendo. ¿Cómo se calcula la regalía? Es lo que se va a negociar en el contrato de explotación. También algo muy importante es el plazo y el plazo de del contrato. Si es que vamos a la siguiente lámina, vamos a ver un poco más al respecto de lo que estoy hablando. Ya hablamos de la regalía, que es esta forma de cálculo para que el Estado me cobre a mí como inversionista el uso de este derecho minero, de la extracción del mineral y la venta del mineral extranjero. Cuando yo vendo el mineral, obtengo una utilidad, frente a esa utilidad, un porcentaje grande de esa utilidad, pues la voy a ir al Estado. Hay un cálculo em, que ese porcentaje está equivocado ahí, pero básicamente el cálculo que yo voy a pagarle al Estado en las regalías, en cuanto a lo que el inversionista le va a pagar al Estado, no necesariamente solo regalías, atiende a un concepto que se llama el, se me escapa el nombre en este momento, pero es un factor económico donde yo como empresario, como inversionista, no puedo ganar más que el Estado y tengo que llegar a un equilibrio en cuanto a lo que yo pago al Estado para hacer mi actividad y la suma de todos esos gastos equivale a este porcentaje que yo voy a pagar al Estado. No solamente es la regalía, también es el impuesto a la renta, el pago que yo hago a los trabajadores, fondos de reserva, las inversiones que he hecho a la comunidad, etcétera. Tiene un cálculo lógico, que es ya se me va a venir, está en la punta de mi lengua, ¿no? Pero básicamente eso es como el Estado mantiene también una ganancia frente a esa actividad. Lo que el Estado quiere es que sus recursos se exploten, sean vendidos para generar ingresos, y lo que el inversionista quiere, pues, es recuperar su inversión y generar una utilidad. Y así es como funciona, ¿ya? El plazo es muy importante porque cuando yo hago el perfilamiento del yacimiento, yo voy a saber con precisión a través de los cálculos geológicos y científicos cuánto me va a durar la explotación del yacimiento y cuánto tiempo yo necesito como empresa especializada en explotación en obtener esos recursos. Entonces, si es que yo firmo un contrato de un plazo menor a 10 años, cuando yo sé que la explotación me va a durar 25 años, estoy haciendo un mal negocio. La ley permite, ¿no?, que el plazo del contrato en esta etapa sea de 25 años, pero hay ciertos compromisos que pueden extenderlos. No voy a entrar en ese detalle porque eso ya es un poco más técnico. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Lo importante y lo que yo considero como cláusulas importantes de la negociación de un contrato de explotación. Primero es esta estabilidad jurídica que buscan los inversionistas, que es una estabilidad para que no exista una sapiencia o alguien que en algún momento diga, te cambio las reglas del juego a mitad del partido. Eso se llama seguridad jurídica. Y la Constitución, pues, permite eso. Hay maneras de blindar al inversionista adicional al contrato de explotación, como por ejemplo la firma de un contrato de protección de inversiones,
que es algo que nosotros como estudio siempre recomendamos hacerlo, porque vamos a proteger la inversión frente a una posible cambio de legislación y le vamos a dar una estabilidad. Entonces, yo lo que voy a buscar en mi contrato es esta estabilidad jurídica en el tiempo de que las normas que tengo hoy día, el día de mañana no me sean cambiadas, ¿no? Y que no exista una norma posterior que retroactivamente me afecte, ¿no? Otro tema importante es saber si es que hay un tratado bilateral de protección de inversiones. Por ejemplo, el Ecuador tenía un tratado vigente con Canadá que ya no está vigente, sin embargo, tiene una cláusula de, digamos que de protección extemporánea a la vigencia del contrato, del tratado, que me permitía hacer que las inversiones que se realicen hasta cierto tiempo estén embestidas de las protecciones del Tratado Bilateral de Inversiones. Y en este tratado, básicamente, lo que se establece, por ejemplo, son mecanismos de resolución de conflictos internacionales, es decir, arbitrajes internacionales. Sin embargo, para yo poder firmar una cláusula de esta índole, lo que establece la Constitución y lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto es que yo necesito la aprobación de la Procuraduría General del Estado de la cláusula arbitral para que pueda ser firmada, o la cláusula de resolución de controversia. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Justamente hay diferentes modalidades de arbitraje y creo que no voy a concentrarme tanto en esto porque sé que mis colegas que me siguen van a adentrarse mucho más que yo, pero el fijar una cláusula de resolución de conflictos con un arbitraje internacional creo que ofrece una mayor protección al inversionista, dado que lastimosamente, las cortes nacionales, pues, no son de la mayor credibilidad, no ostentan una credibilidad importante, más bien todo lo contrario. Y yo creo que es un requisito esencial de cualquier inversionista el tener em, una jurisdicción no favorable, pero sí una jurisdicción, digamos, que no favorezca solamente el Ecuador, ¿no? O que no favorezca a través de jueces que pueden ser fácilmente corrompidos a una decisión. Entonces, básicamente, el arbitraje sí es posible en un contrato de explotación de minería, siempre y cuando se cumplan estas condiciones que les acabo de comentar, ¿no? Como la aprobación por parte de la Procuraduría General del Estado. La siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que se busca en esta negociación del contrato de explotación es justamente digamos, esta protección a la inversión, que el contrato mantenga el sinalagma contractual, que es este equilibrio económico, que no sea que no favorezca mucho a una de las partes, sino que mantenga un equilibrio y que me dé este derecho, ¿no? Este derecho de poder, en el evento de que existe un conflicto, un desafío, un contingente contractual, poder elevar ese conflicto a una sede jurisdiccional menos o más neutral, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Vamos a la siguiente lámina, un poco para ir terminando. En el Ecuador se han firmado 3 contratos de explotación. Algo muy importante que olvidaba, los contratos de explotación o este mecanismo de firma de contratos de explotación ocurre solamente en las concesiones de gran escala. En el Ecuador, en la ley de minería, existen diferentes escalas de explotación. Tenemos minería artesanal o de subsistencia, que es la menor, donde no necesitas un contrato de explotación. Tenemos la pequeña y mediana minería, que tampoco la ley exige la firma de un contrato de explotación, sino que más bien simplemente con el título de concesión tú ya puedes realizar estas actividades, so pena de cumplir los requisitos que la ley te exige, pero sí que para la minería de gran escala se necesita la firma de un contrato de explotación, además del cambio de fase, es decir, de que tu acto administrativo ya no sea un acto administrativo de una concesión, sino que obtienes un acto administrativo de una explotación, ¿no? Para explotar y ejercer los derechos de explotación que me otorga este mismo acto administrativo. Aquí es donde entramos en una discusión de un doble título, concesión, contrato, etcétera, que no vamos a entrar en esta charla, pero con gusto en otro momento podemos hablar. Entonces, habiendo hecho esta precisión, en el Ecuador se han firmado 3 contratos de explotación, en realidad 4, porque Mirador tiene 2, pero de gran escala tenemos 2 operaciones en este momento, Fruta del Norte y Mirador,
Cascabel, que es la tercera concesión que ha firmado contrato, todavía no está en la etapa de explotación. Esto quiere decir que tú sí puedes firmar un contrato de explotación, inclusive antes de hacer el cambio de fase. Tampoco es una discusión que vamos a entrar en este momento, pero sí puedes, porque ya existe esa posibilidad. Y si es que analizamos cada uno de estos contratos, todos tienen esta posibilidad de acceder a una resolución de conflictos internacionales a través de un arbitraje internacional. En el caso de Fruta del Norte, con la regla CIADI y bajo el Tratado de Habilitación de Inversión con Canadá, perdón. En el caso de Cascabel, la empresa Salt Gold tiene una cláusula que combina un arbitraje uncitral CIADI y les da una estabilización en el tiempo, que la lectura de esta cláusula en el contrato de explotación es interesante de análisis porque es el último contrato que se firmó. Y Mirador, por el otro lado, que es una empresa china ecocorriente que tiene la concesión Mirador de cobre, también tiene una cláusula contractual de arbitraje, em, digamos, con un doble sistema, ¿no? Un sistema local a través de la Cámara de Comercio de Quito y un escalamiento al CIADI, ¿no? A las Cortes Internacionales. Bueno, finalmente, ¿no? Para terminar, si es que seguimos a la siguiente lámina, sí, pasemos de lámina, ya pasemos de lámina porque ya hablé de esa lámina, perdón. Ya, aquí estamos. Un poco para la llamada a la acción en este caso es que cuando estamos frente a la posibilidad de asesorar en estos temas, es muy importante fijarse en la posibilidad de acceder a un arbitraje internacional, exigir cláusulas de estabilidad jurídica y diseñar una cláusula arbitral que pueda ser aplicable en el Ecuador y que pueda ser escalable a foros internacionales. Como dije, lo más importante es que tanto el Estado como el inversionista estén protegidos ante eventuales conflictos. Y la idea de esto es que, pues, en estos contratos que son cuantiosos, porque la minería a gran escala es una minería, perdón, es una actividad de mucha inversión, pueda proteger tanto los intereses del inversionista como del Estado ecuatoriano. Y lo que se quiere es justamente llegar a un punto medio que permita la completa actividad minera, una actividad minera plena, que podamos desarrollar esta industria, que es una industria realmente, sí, maravillosa si es que se lo hace bien, ¿no? Y que tiene todo este marco normativo interesante y complejo, donde hay un ganar-ganar, básicamente se busca un ganar-ganar. Y nada más llamo a la acción finalmente con la conclusión de que cuando estamos en esta industria regulada, lo que queremos es eso, y lo que no queremos es que siga existiendo un descontrol para la extracción ilegal de minerales, que no es minería, porque la minería está permitida, pero no la extracción ilegal de minerales, que es básicamente un problema, un problema estructural del Estado en este momento, donde los delincuentes que extraen estos minerales del subsuelo no pagan regalías, no tienen ninguna concesión con el medio ambiente y pues hacen su actividad de manera ilícita, ¿no? Entonces es importante que hablemos de estos temas, son temas relevantes y bueno, así termino mi exposición. Creo que se va a abrir un tiempo de preguntas al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu intervención. Creo que fue muy importante para contextualizarnos dentro de esta industria y también tu llamado a la acción me parece súper importante, tomando en consideración las circunstancias igual en las que se encuentra el país. Habiendo dicho esto, entonces, Félix, el piso es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con todos, muchas gracias, Juan Sebastián, por tu exposición y tomo tus palabras mencionando que es una industria muy hermosa, que tiene sus desafíos y que la verdad que termina siendo muy importante para el desarrollo del país. Si te parece, si les parece el grupo organizador, tenemos también unas diapositivas, no sé si las podrían presentar y así yo iniciaría también mi exposición, que se va a concentrar en los aspectos legales sobre la concesión minera, sobre los contratos de explotación minera y la extinción de la concesión y la terminación del contrato de explotación.
Entonces, esos son los aspectos que vamos a conversar en esta en esta corta charla. Todo esto un poco en el marco del concurso nacional del arbitraje y espero que esta charla sea de utilidad a ustedes y puedan agarrar algunos conceptos para las exposiciones que van a tener pronto en este concurso. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder en esta charla es ¿qué es una concesión minera? Y para ello necesitamos primero centrarnos en un contexto constitucional y entender que el sector minero se encuentra incluido dentro de los que se denominan los sectores estratégicos del Estado, donde el Estado per se tiene la gestión y la administración de estos recursos. Por lo tanto, tiene a su vez la participación directa para su explotación de ellos. Y la norma establece que los privados tendrían una participación mucho más bien excepcional. Partiendo por ahí, entonces, ¿cómo los privados pueden realizar las actividades mineras? Es a través de una concesión minera. Esta concesión minera les permite al concesionario realizar todas las actividades mineras que se encuentran reguladas en el Ecuador, que lo había mencionado José Sebastián, la exploración inicial, la avanzada, la evaluación económica, la explotación y la comercialización de los minerales. Entonces, a través de este acto emitido por el Estado, que es una manifestación unilateral de voluntad del Estado de otorgarle un derecho exclusivo al privado para realizar estas actividades, se concretan a través de este título de concesión minera que les había mencionado. Entonces, bajo ese concepto que acabo de indicar, podemos sacar ciertas características de este acto, ¿no? Por un lado, es una manifestación unilateral del Estado, no se negocia ninguna cláusula, se otorgan condiciones legales predefinidas, por lo tanto, no podríamos nosotros, por ejemplo, pensar que existe una relación contractual entre el concesionario y el Estado. Sin embargo, sí me gustaría mencionarles que sí que existe una discusión doctrinal sobre el tema. Es decir, si efectivamente nos encontramos solamente ante un acto administrativo per se, o también podríamos pensar que en el desarrollo de las actividades mineras a través de esta concesión, podríamos estar al frente de un contrato de concesión. Entonces, pensemos un poquito sobre el tema. Por ejemplo, cuando el Estado te entrega esta concesión minera, este acto administrativo para poder realizar las actividades mineras, sí que para su implementación existen, por ejemplo, obligaciones para el concesionario, tales como el pago de regalías, cumplimiento de las normas ambientales, la realización de unas inversiones mínimas y otros más. Pero por otro lado, vemos también obligaciones del Estado, entre ellas la garantizar la exclusividad sobre una determinada área para las actividades mineras, la estabilidad jurídica, el respeto al debido proceso en el caso de caducidad o nulidad sobre el Estado. Entonces, bajo esa premisa decimos, bueno, hemos encontrado que existen obligaciones bilaterales en la relación Estado-concesionario, por lo tanto nos podríamos estar encontrando frente a un contrato administrativo, un contrato entre estas dos partes. Así que les cuento que esto, la doctrina administrativa local lo está discutiendo, es muy interesante porque internacionalmente el debate se encuentra abierto. Pero quedémonos concentrando que el acto de concesión sobre el cual el concesionario realiza todas las actividades mineras, vamos a decir, definir una línea y la línea va a ser, nos encontramos ante un acto administrativo. ¿Cómo se otorga este acto administrativo? Básicamente se realiza para los privados un proceso de subasta o remate, dentro del cual se tienen que cumplir ciertos pasos. Por ejemplo, se deben cumplir unos múltiples requisitos legales para ser calificado como solicitante idóneo, es decir, tener la posibilidad de ser calificado como alguna persona que pueda tener derechos mineros, presentar una oferta que debe ser calificada por el ministerio, y después de un proceso de subasta o remate se realiza una adjudicación, finalmente la emisión de un título que hay que ser registrado en el registro minero. Y pensando un poco en el caso del concurso nacional de arbitraje, por ejemplo, en el 2017 sabemos que el Ministerio de Minas, en este caso hipotético, otorgó las concesiones La Minita Escondida y Caminito Metalero, y que luego de que haber pasado por un proceso de remate público a la corporación Bucanero SAS y que ella obtuvo los títulos mineros y que se inscribieron en el registro minero. En todo caso, como les había comentado, ¿cuáles son las obligaciones que se derivan para el concesionario a través de la emisión de este acto de concesión? Como le habíamos mencionado, es el pago de las patentes mineras, realización de informes anuales, cumplimiento de técnicos y ambientales
Y todos estos cumplimientos son muy importantes porque te permiten avanzar en las siguientes fases o etapas de las actividades mineras. Como lo había mencionado Juan Sebastián, existen algunas etapas y cada etapa necesitas tener una autorización estatal para poderlas realizar. Por ejemplo, cuando ya tienes tú el título minero inscrito, tú tienes que realizar ciertos pasos para que el Estado te autorice a realizar la exploración inicial. Cuando tú realizas la exploración inicial y estás listo para avanzar a la exploración avanzada, tienes que solicitarlo al ministerio cumpliendo todas estas obligaciones que se derivan de la concesión. Por lo tanto, es muy importante ir cumpliendo todas estas obligaciones como concesionario. Y luego de ello vamos a hablar un poco sobre la extinción de la concesión minera, que se puede ser de diversas vías, entre ellas el vencimiento del plazo, la nulidad ante la contravención de las disposiciones de la ley o cuando se haya emitido una concesión que se superponga a otra concesión. Pero un tema interesante que vamos a abordarlo en esta conversación es sobre la caducidad. Como ustedes conocen, la caducidad es la sanción más grave que pueden existir de los actos administrativos y sus causales son muy taxativas y por lo tanto se incorporan dentro del ámbito administrativo pasos, procedimientos, resoluciones motivadas para poder el Estado aplicarla como sanción administrativa. En este caso, las causales de caducidad se encuentran reguladas en la ley de minería y son aquellas, por ejemplo, incumplimiento de pago de las patentes, incumplir con las inversiones, causar un daño ambiental o transferir los derechos mineros otorgados a través de la concesión a terceros sin la debida autorización del Ministerio de Minas. Pero lo interesante acá, y es lo que luego ya vamos a comentar este detalle, es sobre una causal que se encuentra en el reglamento de la ley de minería, que es el incumplimiento de las estipulaciones establecidas en el contrato respectivo, es decir, por ejemplo, en el contrato de explotación. Y lo digo porque es especialmente particular, porque es una causal que no se encuentra en la ley y de ahí ya tienes un primer ruido que te dice cómo puede existir una causal de caducidad que no se encuentra establecida en la ley y se encuentra en un reglamento. Pero bueno, no vamos, entramos en ese detalle, vamos a conversar primero, antes de avanzar, qué es un contrato de explotación. Entonces, como bien Juan Sebastián lo había mencionado, el contrato de explotación minera es aquel que te permite realizar, por un lado, todos los pasos para que la construcción y la infraestructura de la mina y de tu proyecto minero, una vez que hayas superado las fases previas, que son la exploración avanzada, la inicial, la avanzada, la evaluación económica, y estás listo para realizar la explotación comercial del recurso mineral de tu concesión. Este contrato de explotación minera se suscribe con el Estado, pero lo más importante es que este contrato no reemplaza el acto administrativo de la concesión, sino que lo complementa, porque lo regula, solamente regula cómo vas a ejercer el derecho de explotación y comercialización. Y es por esa razón que los términos que se establecen dentro de ese contrato son aquellos como los términos y condiciones para la construcción y montaje de la mina, la infraestructura de tu proyecto, la extracción, el transporte y la comercialización de los minerales de concesión. Y arribando el caso es justamente el contrato de explotación, lo que ha suscrito el concesionario que ha demandado en vía arbitral al Ministerio de Minas, justamente, digamos, bajo la relación que tiene con su contrato de explotación. Pero este contrato también regula otros aspectos que lo había mencionado Juan Sebastián y yo me gustaría recalcarlos, como las inversiones que se van a realizar, asuntos ambientales, las garantías, las relaciones con la comunidad, regalías, las actividades de cierre y también se incluyen las cláusulas de resolución de controversias. Y un aspecto interesantísimo del contrato de explotación es que se regula en dicho contrato las cláusulas de terminación de ese contrato, que como yo les decía, además de las legales respecto a la extinción de una concesión, que como habíamos mencionado, la caducidad, la nulidad o el vencimiento de plazo, también se encuentra el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ese contrato. Y todos los contratos suscritos actualmente que fueron mencionados por José Sebastián tienen una particularidad y es que cuando se habla de incumplimiento de las obligaciones de esos contratos, siempre se mencionan de obligaciones de carácter sustancial. Y es que tiene un sentido de mencionar, no, que no sean cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato de explotación, sino aquellas sustanciales, aquellas materiales. Porque como les había mencionado Juan Sebastián, el tema económico en grandes operaciones, estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de muchos actores involucrados, banca de finanzas, el Estado, incluso muchos otros actores, entre ellos los trabajadores, proveedores. Por lo tanto, la causal de terminación por incumplimiento
tiende a ser reforzada en los contratos de explotación suscritos actualmente por el Estado. Y tanto lo se refuerza que todos los contratos que actualmente se han suscrito el Estado lo ha suscrito, cuando nos encontramos ante el incumplimiento de obligaciones sustanciales, siempre se establece un periodo de subsanación o justificación, atendiendo a la importancia y la magnitud de la infraestructura del proyecto minero. Por esa razón, también, además de la terminación, se indica qué sucede luego que se termine el contrato de explotación. Y aquí me gustaría recalcar, porque recordemos que el contrato de explotación no sustituye la concesión, sino que lo complementa. Entonces, podría terminarse el contrato de explotación, pero la norma tampoco establece que automáticamente se extingue la concesión. Y es por esa razón, ante esa falta de quizás de claridad de la normativa, que los contratos de explotación actualmente suscritos por el Estado, todos incluyen los efectos jurídicos que ocurren después de la terminación contractual, entre ellos la extinción del derecho minero del concesionario. Es decir, que actualmente el Estado ecuatoriano regula qué sucede luego de la terminación del contrato de explotación y contractualmente se busca la solución de extinguir el derecho de concesionario. Entonces, en contexto del marco, con todo este marco normativo que les acabo de mencionar, pensemos un poco sobre la relación entre la extinción de la concesión y la terminación del contrato. Como les decía, por un lado tenemos la concesión, que tiene sus causales de extinción, y el contrato de explotación, que tiene sus propias causales de terminación. Entonces, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué pasaría si un contrato de explotación no establece los efectos de la terminación de dicho contrato? Pens- Y ahí va la pregunta. Una vez terminado el contrato de explotación, por default o automáticamente se extinguen los derechos mineros. Bueno, les cuento que la normativa expresamente no dice eso, por lo tanto hoy tenemos un asunto que habría que resolver ante estos contratos tan grandes, lo que les comentaba, se resuelve contractualmente, pero es un debate maravilloso que se va a tener en el concurso de arbitraje, así que, y con suerte nosotros vamos a escucharlos en ese punto, así que esperemos encontrar los mayores fundamentos digamos, convincentes para nosotros, lo que vamos a tener la suerte de ser árbitros en ese concurso. Pero le quiero agregar un condimento adicional a esta discusión. Y esto es que cuando tú observas el artículo 94, por ejemplo, el reglamento de la ley de minería, se establece que el incumplimiento del contrato respectivo será causal de caducidad. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo yo puedo asemejar o poder hacer compatible el incumplimiento del contrato de explotación como causal de caducidad, que a su vez establece un procedimiento administrativo, una resolución administrativa, con la cláusula arbitral que yo puedo tener en el contrato de explotación? ¿Será que esa cláusula arbitral alcanzará al acto administrativo de caducidad regulada en el reglamento de concesiones y explotaciones mineras? Bueno, esa va a ser una pregunta que Lorena Barresueta, que va a seguir luego de esta conversación, la va a responder o tratar de responder para ponerles todos los argumentos a ustedes y poder desarrollar de una manera convincente y creativa en el contexto del concurso que vamos a tener el próximo mes. En todo caso, quisiera cerrar básicamente concluyendo que la concesión y el contrato de explotación son dos capas jurídicas distintas pero interconectadas. La concesión como tal es el acto administrativo de delegación excepcional que el Estado le otorga a un concesionario minero para las actividades, el desarrollo de las actividades mineras, y el contrato de explotación es el complemento para desarrollar una de las fases de esta concesión. Y solamente como recomendación, mencionarles que en los litigios complejos, tanto como este en el concurso, como los que ustedes probablemente van a ver en el futuro o lo que hemos visto nosotros, el análisis siempre debe distinguir la naturaleza de cada figura, su régimen de determinación, los remedios aplicables, pero también cómo podemos interconectar diversos regímenes, entre ellos el administrativo contractual, el civil y uno muy importante que es el económico, que Juan Sebastián muy gratamente nos explicó al comienzo de esta intervención. Así que con esto termino mi exposición. Le agradezco a todos y quedaré muy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias por tu intervención, Félix, realmente clara y creo que nos ayudó a entender un poquito más acerca de los contratos en esta industria.
De esta manera también nos gustaría recordar al público que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Así, te cedemos la palabra, Lorena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doménica. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación para compartir este espacio a USFQ Law Review, a sus organizadores, y bueno, un placer estar esta noche aquí con ustedes y bueno, y con todos los que se han conectado el día de hoy a las casi 8 de la noche, un día entre semanas, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo también voy a compartir pantalla para poder iniciar mi intervención, así que creo que ya me habilitaron y vamos. Bueno, el tema que se me ha encargado esta noche es hablar de la arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales. Muy bien, entonces mi misión esta noche un poco es ir desde lo más general, en general la arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales y luego tratar de aterrizarlo un poquito más a los desafíos que se pueden presentar en un arbitraje relacionado a un contrato de explotación minera, ¿sí? Entonces, yo creo que siempre es importante aclarar conceptos antes de comenzar a meterle carne al asador, así que vamos a primero determinar exactamente de qué estamos hablando. Si vamos a hablar de arbitrabilidad de actos administrativos contractuales, pues definamos a qué nos referimos con un acto administrativo contractual y a qué nos referimos cuando decimos arbitrabilidad. Ustedes dirán, este término acto administrativo contractual suena como una fusión de dos manifestaciones de la actividad de la administración pública, ¿no? No está definido expresamente en el COA. Si ustedes van al COA, ven, hay 5 manifestaciones de la actividad de la administración pública: acto administrativo, acto de simple administración, el acto normativo, hecho administrativo y los contratos administrativos. Entonces, por pura denominación, decimos, bueno, ¿dónde se encaja realmente este tipo de acto, no? Como que toma un poquito del acto administrativo y un poquito de los contratos. Pues efectivamente, cuando nos referimos a este tipo de actos, es una manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública. Sin embargo, se da en el contexto de la ejecución de un contrato administrativo, ¿no? Y probablemente los actos administrativos contractuales más comunes o los que estamos más familiarizados son aquellos que son ejercidos por la administración pública en ejercicio del ius imperium en la relación contractual. Por ejemplo, cuando va a aplicar una multa, cuando hace la terminación unilateral de un contrato, que son los más llevados a litigios realmente y particularmente en arbitraje. Entonces, para resumir, acto administrativo contractual, aquellos emitidos en el transcurso de la ejecución de un contrato administrativo. ¿Perfecto? Entonces partimos del hecho cierto para este tema, que hay un contrato entre la administración pública y un privado, ¿perfecto? Y que a lo largo de la ejecución se manifiesta a través de diversos actos para interactuar con el contratista. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arbitrabilidad? La arbitrabilidad realmente es qué tan susceptible es una materia o un sujeto de ser sometido a arbitraje o no. Si hablamos de arbitrabilidad subjetiva, en el contexto de este tema, es si el Estado se puede someter a arbitraje o no. Y si hablamos de arbitrabilidad objetiva, para esta noche es realmente si un tribunal arbitral puede revisar o no la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo contractual, ¿no? Yo me voy a enfocar en este último tema porque creo que el artículo 190 de la Constitución nos deja bastante claros que el Estado se puede someter a arbitraje, ¿ya? El tema es si el derecho administrativo, particularmente cuando hablamos de actos administrativos que son dictados en virtud de este poder que solo tiene el Estado, en ejercicio de una potestad pública que solo la tiene el Estado, puede un tribunal arbitral, que termina siendo justicia privada, quien controle la legalidad de esos actos. Entonces, con esto hemos definido el universo respecto del cual vamos a hablar esta noche. ¿Cuál es la agenda que les propongo para tratar de organizar los múltiples comentarios que podemos hacer de este tema? Primero, creo que debemos recapitular 3 posturas que se pueden tomar frente a la arbitrabilidad o no de los actos administrativos contractuales. La primera sencilla, no es arbitrable. Del otro extremo, sí es arbitrable. Una postura intermedia, no todo es arbitrable. No es arbitrable la legalidad, pero sí los efectos patrimoniales que surten esos actos respecto de la relación contractual. Luego les voy a decir cuál es el estado actual de las cosas en el Ecuador y para desde ahora borrar el misterio, pues los actos administrativos contractuales son arbitrables bajo ley ecuatoriana. Y finalmente vamos a aterrizar este tema, cómo luce realmente esta arbitrabilidad
en contratos de explotación. Entonces, vamos a ver de dónde sale tanto debate en relación a este tema, ¿no? ¿Por qué hubo tanto debate si es arbitrable o no es arbitrable los actos administrativos contractuales? Y partimos del artículo 190 de la Constitución, que necesariamente ata el concepto de arbitrabilidad de la materia a su transigibilidad. ¿Y a qué nos referimos o cómo se ha entendido la transigibilidad? Bajo el Código Civil, que establece básicamente cuando tenemos derechos que son susceptibles de renuncia, susceptibles de transacción, ¿no? Pero realmente es difícil hablar de transigibilidad cuando se está hablando del ejercicio de potestades públicas y no de la disposición de derechos. Entonces, desde ahora les voy anticipando. El resumen de toda esta controversia es que efectivamente el concepto de transigibilidad, que está puesto en el 190, como lo podemos ver, es la Constitución, o sea, está expresamente dicho, no aplica de la misma manera para el derecho privado que para el derecho público, y fue necesario que la Corte Constitucional lo diga expresamente también para zanjar esta discusión. Y es que, como les digo, en el derecho privado se puede hablar de transigibilidad y renuncia a derechos, pero cuando se está hablando del derecho público, una entidad estatal, lo que juega es el principio de legalidad y la habilitación legal para someter a arbitraje una controversia. Y si expresamente hay una habilitación legal, pues no debemos leer ninguna restricción que no esté establecida en la ley. Entonces, si la ley expresamente dice pueden ir a arbitraje, pueden someter a arbitraje el conocimiento de la legalidad de actos administrativos, pues se puede, ¿ya? Sin embargo, ¿cuáles eran realmente las grandes oposiciones que se vinieron discutiendo de años? Ustedes van a ver una serie de autores locales que también en el transcurso de los años han cambiado de opinión y que han sido árbitros en diferentes casos. Y si ustedes ven casos del 2007 versus casos de este año, del año pasado, van a haber tomado posturas diferentes, ¿no? Y es completamente válido porque el estado del derecho en el Ecuador no era necesariamente el mismo o igual de claro que está ahora. Pero ¿qué decían los que estaban del lado de la balanza donde decía esto no es arbitrable? La primera de las posturas. Pues estaban muy apegados al texto de la Constitución, del Código Orgánico de la Función Judicial, incluso de la ley ya derogada de la jurisdicción contencioso administrativa, donde decía los actos administrativos se impugnan ante los jueces de lo contencioso administrativo. Entonces, ese texto se tomaba como que los jueces contenciosos administrativos tenían el exclusivo conocimiento de la legalidad o no de actos administrativos y que era en esa sede donde se tenían que ir a impugnar. Sin embargo, ¿cuál era el problema de esta postura bastante radical? Es que generaba inseguridad jurídica porque ustedes tenían a un contratista donde el Estado le había dicho, sí, si nosotros tenemos un problema relacionado a este contrato, nos vamos a ir a arbitraje, tú no te preocupes. Puesto en el contrato, clarísimo, aprobado por el Procurador General del Estado. Llegaba el problema, venía el arbitraje y el Estado decía, ¿sabes qué? Esa parte, la más importante para ti, la terminación del contrato, la aplicación de multas, eso no podemos venir a pelearnos aquí. Pero si no vas a poder pelear eso en arbitraje como un contratista, entonces realmente, ¿qué es lo que puedes ir a pelear cuando realmente son los actos que más te perjudican? Y realmente tampoco, por ende, parecía que se compadecía con el principio de pacta sunt servanda. Y esas eran las grandes críticas del otro bando extremo, de esto sí es arbitrable. Realmente estamos partiendo de la premisa de que el Estado puede someter a arbitraje estas controversias porque tiene una habilitación legal y porque en concreto en esta relación jurídica dijo que todos los temas iban a venir a arbitraje. Incluso hasta por actos propios uno diría, si tú dijiste que sí vamos a venir a arbitraje para todo, ¿por qué ahora sales con el tema de que no se pueda arbitrar, ¿no? Entonces ahí encontramos esas dos posturas polarizadas. Y para tratar de lograr un ámbito donde, bueno, sí, para darle utilidad a la cláusula arbitral y efectivamente que cosas que tengan que ver con el Estado y con un contrato firmado con el Estado puedan ir a arbitraje, y darle utilidad a esa cláusula y decimos, bueno, el control de legalidad al final no puede venir a arbitraje porque efectivamente se ligaba el tema de la transigibilidad de las potestades públicas, no son transigibles, yo no puedo sustituir a la administración en sus decisiones. Así que no puedo hacer un control de legalidad como árbitro, pero para darle utilidad a la cláusula arbitral lo que sí puedo hacer es hacer las determinaciones de los efectos patrimoniales de ese contrato, indemnizaciones entre las partes, ¿no? Pero
Asimismo, esa respuesta que pareció una solución durante muchos años y que muchos tribunales arbitrales domésticos que estaban abocados a conocer este tipo de controversias tomaran esta decisión, pero era insatisfactoria por al menos, digamos, tres razones. La primera de ellas es porque significaba que a veces habían determinaciones de indemnizaciones que no se compadecían con un acto administrativo que estaba firme, que tiene presunción de legitimidad, ejecutoriedad y que decía, tú me tienes que pagar esta multa, pero venía una indemnización del tribunal arbitral que decía, realmente no le debes esa multa, así que realmente Estado tú le debes al contratista. Entonces parecía como que los efectos jurídicos del laudo y al mismo tiempo del acto administrativo que nunca fue controlada su legalidad por el tribunal arbitral resultaban incompatibles. Entonces, insatisfactorio por eso. Insatisfactorio porque si quería eventualmente remover del orden jurídico esos actos administrativos contractuales, pues entonces tenía que activar doble vía, o sea, me iba por la indemnización al tribunal arbitral y luego por la legalidad a lo contencioso administrativo. Tampoco parecía muy satisfactorio. Y finalmente, porque la tercera razón por la que era insatisfactorio es porque la administración pública podría siempre dictar suficientes actos administrativos para blindar los efectos patrimoniales también del control de los árbitros, diciendo, no, pues acabo de dictar un acto administrativo que también ya hace la determinación de las indemnizaciones, así que como no puedes controlar la legalidad de ese acto, tampoco tienes nada que ver con los efectos patrimoniales porque yo ya determiné los efectos patrimoniales. Entonces, al final del día vienen estas tres posturas que les repito, muy discutido. Ustedes van a encontrar laudos arbitrales en los tres sentidos, pero les digo qué está pasando en el Ecuador ahora y qué es lo que nos interesa, ¿no? Y el resumen es que los actos administrativos contractuales son arbitrables. A ver, en el 2021 salió el reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación y trató de resolver algunos temas. Y uno de los temas de los que se hizo cargo el reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación es el arbitraje con el Estado y entidades del sector público. Y en el artículo 4, numeral 3, realmente el reglamento es bastante generoso con este tema y dice que si el Estado o una entidad del sector público hubiese pactado arbitraje, los árbitros tendrán competencia exclusiva. Miren a quién le dan la exclusividad, no a los contenciosos administrativos, ¿no? Cuando hay pactado arbitraje, para resolver cualquier disputa sobre, y aquí vamos, hechos, actos, demás actuaciones administrativas. Vamos a ampliar el espectro incluso, que tengan relación o surjan con ocasión de la relación jurídica sometida a su conocimiento, ¿no? Incluyendo actos de terminación, caducidad, sancionatorios, expedidos en el marco de la relación jurídica contractual y este agregado que ya les contaré a qué dijo la Corte que significa, indistintamente del órgano administrativo que los emita, ¿no? Entonces, parecía que se abría la puerta incluso para poder meter al arbitraje actos dictados por una autoridad estatal distinta a la entidad contratante que firmó el convenio arbitral, ¿no? Entonces, muy generoso. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Porque obviamente cierto sector que se opone al arbitraje o someter a arbitraje los actos administrativos estatales presenta una acción de inconstitucionalidad. Uno de los argumentos de esa acción de inconstitucionalidad fue, a ver, pero ¿cómo se va a resolver estas actuaciones administrativas que no son transigibles, bajo este argumento de que la potestad pública no es transigible, a arbitraje con el Estado? Entonces, su argumento de incompatibilidad entre el reglamento era con el artículo 190 que les dije al comienzo, que solo se puede llevar a arbitraje aquellas materias que por su naturaleza se puedan transigir. Y aquí la Corte dijo lo que comentamos desde un inicio. Realmente, cuando estamos hablando de derecho público, el concepto de transigibilidad no se puede ver igual que en el derecho privado, sino que basta la habilitación legal. Y concluyó, y aquí resaltado, que los actos administrativos de ejecución contractual y relacionados con el contrato en el que una de las partes sea una entidad pública son arbitrables. Es decir, eliminado el misterio. No hay más misterio. Si ustedes dicen, bueno, entonces efectivamente son arbitrables, pero ¿qué tan profunda es esa revisión del tribunal arbitral? Porque entonces estamos en el mundo de cuál de las dos posturas, de si es arbitrable todo, incluyendo el control de legalidad, y eso significa que el tribunal arbitral puede decir este acto administrativo es ilegal. O estamos en el mundo de la segunda postura donde
sí, puede someter a arbitraje, pero solamente los efectos patrimoniales. Para absolver esta duda, pues vamos a otra sentencia de la Corte, donde también ya vamos a remover el misterio, de ponencia de Alejandra Cárdenas. Efectivamente, en una acción extraordinaria de protección, la Procuraduría General del Estado y la entidad contratante llevan el caso a la Corte Constitucional porque le dicen, oiga, en un arbitraje que yo tuve, donde fui demandado, declararon la ilegalidad de un acto administrativo. Como el tribunal arbitral no puede hacer eso, esa es una violación a la garantía del juez competente porque eso le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo. Y la conclusión de la Corte Constitucional que se planteó este problema jurídico de hay una violación a la garantía del juez competente si un tribunal arbitral declara la ilegalidad de un acto administrativo contractual, y la conclusión fue que no se verificó que el tribunal arbitral haya actuado con manifiesta incompetencia. En resumen, no hay un problema con que los tribunales arbitrales declaren la ilegalidad de los actos administrativos contractuales. Entonces, resuelto el misterio, el estado de las cosas actual en el Ecuador, todo indica a que efectivamente puedo llevar actos administrativos contractuales a arbitraje. Sin embargo, vamos a ver qué sucede con el arbitraje en contratos de explotación minera, ¿no? A ver, en los contratos de explotación minera hay una primera particularidad y nos la establece la propia ley de minería y es qué tipo de arbitraje puedo pactar. Y una limitación es la sede. En los contratos de explotación minera, el arbitraje tiene que ser con sede en Latinoamérica. ¿Ya? Nada muy gravoso, ¿no? Hay muy buenas sedes a nivel latinoamericano, pero este es un requisito legal que vale tener en cuenta. Ahora, lo que nos decía Juan Sebastián es muy cierto. Normalmente este tipo de inversiones, desde la fase de exploración, vienen acompañados con un contrato de inversión y esos contratos de inversión tienen cláusulas arbitrales, y también hay que ver si es que no está el inversionista protegido bajo uno de los TBIs que aún siguen vivos con cláusula de supervivencia. Entonces, en cuanto a niveles y vías fuera de la justicia ordinaria, un minero puede tener diferentes vías, ¿no? Ya sea un arbitraje de inversión tutelado por un TBI, si es que es un extranjero, o con un contrato de inversión bajo el arbitraje internacional en la sede donde sea, porque ahí no tenemos una restricción de sede, pero si no lo tiene y recién lo pone en el contrato de explotación minera, tiene restricción de sede, ¿ya? En resumen, contrato de explotación minera, sede tiene que ser en Latinoamérica. Ahora, aquí voy a atacar un poquito el tema que nos contaba Félix, que es muy cierto, ¿no? ¿Dónde está el convenio arbitral en la relación de concesionario minero con el Estado? Piénsenlo un momento. ¿Está acaso en ese acto unilateral que emite el Estado donde le da la concesión minera al concesionario? Está ahí, donde le dice, vea, el plazo de su concesión es esta es la delimitación geográfica de su concesión. No, ¿correcto? Porque es un acto unilateral, donde podemos discutir que hay obligaciones recíprocas y que quizás no tienen la naturaleza propia de un acto administrativo singular, sino que puede ser un contrato, pero ese documento, llamado concesión minera, no tiene un convenio arbitral, porque necesitaría el consentimiento del concesionario. ¿Dónde sí está el convenio arbitral? El convenio arbitral está en el contrato de explotación, ¿ya? Y como hemos dicho que la concesión minera o el título de concesión minero es una cosa, es un instrumento jurídico del cual surten derechos y obligaciones del concesionario, y otra cosa es el instrumento jurídico del contrato de explotación, de la cual se derivan los derechos y obligaciones que establece ese contrato. Entonces, si tengo el convenio arbitral en este documento, que es el contrato de explotación, lo interesante es cómo interactúa la cláusula arbitral que puede contener ese contrato de explotación en el caso de que se termine el contrato de explotación por la caducidad dado un incumplimiento del concesionario minero. ¿Por qué? La caducidad no ataca directamente al contrato de explotación. La caducidad recae respecto de la concesión minera. La concesión minera que dijimos que no tiene un convenio arbitral, ¿verdad? Y para que se declare la caducidad de esta concesión minera, que no tiene convenio arbitral, hay un procedimiento administrativo. Y ese procedimiento administrativo es muy parecido a lo que sería un procedimiento administrativo de terminación unilateral del contrato. Básicamente, inicio el procedimiento, le corro traslado al concesionario minero, le digo, ojo, creo que usted está incumpliendo
incumpliendo qué, lo que nos dijo Félix, creo que está incumpliendo el contrato, causal que está establecida solo en el reglamento y no en la ley, y te doy tiempo para subsanar y si no subsanas, pues te declaro la caducidad. Y dentro de la declaratoria de caducidad, aparte, establezco como uno de los efectos que está establecido en este artículo que les pongo en pantalla, la terminación del contrato de explotación minera. Sin embargo, ese procedimiento administrativo, en el que se dictan una serie de actos administrativos, recaen sobre un acto administrativo que es la concesión minera, no sobre un contrato administrativo. Entonces, uno de los efectos de este procedimiento administrativo es la terminación del contrato de explotación minera. Pero la pregunta es, ¿el convenio arbitral que yo establecí en ese contrato de explotación minera me alcanza, que es diferente a la arbitrabilidad, es una cuestión de alcance, me alcanza a un procedimiento que debió haber precedido a la terminación del contrato? Entonces, les dejo esa duda para que la analicen, pero era importante que en esta exposición lo que se lleven es finalmente que el contrato de explotación es un instrumento jurídico al de la concesión y que la caducidad recae sobre la concesión y que un efecto de ese acto administrativo que declara la caducidad es la terminación del contrato. Entonces, ahí en temas de alcance, ustedes lo verán. Y les dejo una última duda, que esto ya es solamente porque por el ejercicio académico, ya que los tengo aquí esta noche aprovechándolos. Si vieron hace poco, la Corte Nacional de Justicia sacó esta resolución donde estableció cuáles son los alcances del control de legalidad, ¿verdad? Y básicamente dijo, los jueces contenciosos administrativos pueden revisarlo todo lo que está en el expediente administrativo, incluso si no lo invocan las partes, porque su tarea es revisarlo todo. Hacen un control de legalidad integral. Si ustedes se van a arbitraje y aceptamos la premisa de que el tribunal arbitral puede hacer control de legalidad, porque puede dictar la ilegalidad de los actos, ¿podemos entonces también aceptar que un tribunal arbitral haga un control de legalidad en los mismos términos que dijo la Corte Nacional de Justicia para los jueces contenciosos administrativos? Una parte viene y apunta a una cuestión por la que dice que es ilegal un acto, pero puede el tribunal arbitral revisar ese procedimiento y decir, bueno, pero es ilegal por estas otras 3 razones que no me dijeron las partes. Es discutible, porque entonces vamos a entrar a una discusión de realmente cuál es el rol del tribunal arbitral y los límites que tiene por el propio principio dispositivo y la voluntad de las partes, que juega muchísimo en el arbitraje, pero se los dejo sentados en el ámbito de esta conversación donde estamos hablando de cuáles son los alcances del tribunal arbitral respecto de actos administrativos contractuales y particularmente aquí donde les he comentado que puede haber un procedimiento administrativo muy separado que tenga efecto sobre el contrato, ¿no? Y con eso les dejo quizás más dudas que respuestas, pero hemos dejado sentado los temas para una buena conversación, así que si tienen alguna pregunta, pues con gusto conversamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu clara exposición, realmente muy, muy interesante. Entonces, de esta manera, abriremos un espacio para que los ponentes puedan contestar las preguntas que hayan formulado los espectadores y si todavía no lo han hecho, pueden realizarlo a través del chat. Tenemos una pregunta para Juan Sebastián que dice, ¿cómo podría Ecuador rediseñar su política de concesiones mineras para evitar arbitrajes internacionales sin espantar inversión? Ujú. Gracias por la pregunta. Es una pregunta cargadísima y no quiero entrar en un rabbit hole, porque con esto podríamos hablar toda la noche. Pero, a ver, desde mi perspectiva, yo creo que no es algo que yo hablo, sino es algo que ya es la realidad del Ecuador y en todos los países. Lo que buscan los inversionistas, además de la seguridad jurídica, porque sí es importante la seguridad jurídica, es muy importante, pero no solo busca eso, lo que busca es, y perdón que hable en inglés, pero así es como lo dicen, es doing business. ¿Cómo yo puedo hacer un negocio? ¿Cómo puedo llevar a cabo un negocio? ¿Cómo puedo abrir una tienda de zapatos y vender zapatos?
Ya, si lo trasladamos eso al mundo minero, es cómo puedo yo, si encuentro un yacimiento, explotar ese yacimiento. Yo creo que la idea ah, de llevar una actividad, sí, a su plenitud, que es básicamente la actividad de explotación minera en este caso, em, no recae tanto en la posibilidad de que pueda tener una cláusula arbitral o no. O sea, más bien esta discusión muy interesante que Lorena y Félix trajeron a la mesa es algo que nos encanta a nosotros como abogados cuando hay un conflicto. ¿Sí? Cuando ya estamos en el conflicto o cuando estamos asesorando porque ya hay potencialmente voy a presentar em, digamos, una carta de inicio de un arbitraje, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, lo que busca el inversionista es, a ver, estoy protegido, tengo seguridad jurídica, quiero hacer el negocio, gano plata o no gano plata, o no gano plata. Básicamente es lo que va a haber. Y después entramos nosotros, los abogados, a diseñar esto y diseñar lo que la ley permite. Entonces, yo creo que para responder esta pregunta y sin entrar en este rabbit hole es eso, a ver, lo importante es conocer la industria, pero no necesariamente concentrarme en estos pequeños detalles. Más bien lo que sí es importante es decirle, mira, tu inversión está segura bajo estos conceptos, pero también existen estos riesgos y el Ecuador nos encanta hacer eh, como una torre de Jenga. Uno a veces arma la torre y está todo perfecto, pero de repente sacas una pieza que no es y todo se va al piso y ahí es donde empieza el conflicto. Es importante como abogados estemos prevenidos y prevengamos al cliente de eso, ¿no? Em, Creo que eso responde a la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Sebastián. La siguiente pregunta es para Félix y dice, ¿qué tipo de reforma institucional necesitaría Ecuador para fortalecer su capacidad de defensa en arbitrajes mineros? Bueno, primero cumplir los contratos, ¿no? Es lo más importante. Creo que ha sido quizás el punto clave de todos los arbitrajes internacionales, por así decirlo, cumplir lo que uno firma, cumplir los contratos. Entonces, digamos, poniendo ese detalle. Segundo, sí que me parece que cuando uno trata de sobreregular o regular absolutamente todo, termina regulando, la verdad, muy pocas cosas. Porque las normativas se van confundiendo, el reglamento dice algo más allá de la ley, entonces entras en un mundo donde existe cierta norma que la aplicación directa del principio de jerarquía, los ciertos funcionarios no lo quieren aplicar porque dicen, bueno, puede ser puede ser que el reglamento se contradiga la ley, pero yo no puedo desconocer el reglamento porque a la final me encuentro, soy un funcionario público, así que le pregunto a la Procuraduría. O sea, ahí es un lío para las industrias este temor de, por ejemplo, una aplicación directa de la Constitución, porque tenemos el concepto de que todo se encuentra regulado y yo solamente tengo que cumplir lo que se encuentra regulado, entonces nos encontramos en ese detalle. Así que yo creería que sería dos aspectos. La ley perfecta no existe, yo creo que lo que existe básicamente son personas que cumplan la ley, que cumplan los contratos, y segundo, no tener el temor de sencillamente cuando existe un concepto que uno tiene muy claro, como por ejemplo el principio de jerarquía normativa, sencillamente cumplirlo porque la Constitución lo establece y no tener ese temor, digamos, de que luego, que me puede pasar la Contraloría, ahí se detienen básicamente las cosas. Así que creo que sería mi respuesta y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Félix. Finalmente tenemos una pregunta para Lorena. Y dice, ¿hasta qué punto los actos administrativos que otorgan o quitan derechos mineros pueden ser considerados actos administrativos contractuales si forman parte de una misma operación comercial? Sin ese acto no puede existir el contrato y viceversa. Bueno, creo que justamente esa es la duda, ¿no? Digamos, el reglamento de la ley de arbitraje y mediación, el artículo 4, más que hablarte de contrato como tal, o sea, no es tan cerrado como acto administrativo contractual, como dije, es bastante más generoso, habla de la relación jurídica sometida a arbitraje.
Entonces, digamos, quien quiera hacer una interpretación más amplia de eso va a tender a decir que la relación jurídica precisamente implica estos derechos y obligaciones que no están incluidos todos en el contrato de explotación, sino que también se derivan de todos estos actos previos y digamos que son base necesaria y sine qua non para la existencia del contrato de explotación, ¿no? Pero también va a haber la interpretación más restrictiva de eso y que lo limite efectivamente al contrato y que diga, bueno, finalmente solo puedo hablar de actos administrativos contractuales en la medida en que sean para ejecutar ese contrato y no todos los otros previos, ¿no? Entonces, creo que las dos interpretaciones son válidas y posibles, pero realmente son las dificultades que se presentan al momento de medir el alcance de cómo está establecida también esa cláusula arbitral. Mucho va a depender de la redacción. O sea, si las partes quieren ser lo más cuidadosas posibles y quieren meter absolutamente todos los temas relacionados a esto, pues tendrá una redacción más amplia para incluir precisamente estos actos administrativos previos y se elimina el misterio. Los posteriores, y si solo quieren incluir los posteriores, los que tengan que ver, por ejemplo, en el caso de la minería con caducidad, y que también lo dice expresamente el reglamento de la ley de arbitraje y mediación, pues dirán de forma más restrictiva solo este tipo de actos, ¿no? Entonces, creo que eso se soluciona con una buena redacción de cláusula, de qué quiero tener adentro y qué no. Se elimina bastante incertidumbre de esta discusión, pero si no hay una tan buena redacción, pues hay interpretaciones posibles de lado y lado. Yo te comento que veo que el doctor Andrés Icaza ha mencionado, tiene una pregunta en el chat y me encantaría con José ver si la podemos resolver porque es una problemática que se encuentra en el día a día en los contratos de explotación, si me lo permites, ¿no? Creo que no vamos a demorarnos mucho tiempo y la pregunta, digamos, básicamente es qué estipulaciones se sugerirían para forzar a las partes a cumplir contrato de explotación, dado que en el día a día existen incumplimientos menores que no merecen un proceso arbitral. Y eso es cierto, imagínate, un proceso arbitral ya debería llegar al punto cuando ya sencillamente las partes no encuentran una solución y han acabado todos los mecanismos posibles. Globalmente, la incorporación de dispute boards en los contratos de explotación, específicamente minera, en grandes proyectos, sí que ha solucionado muchísimo este asunto y ha permitido que el proyecto avance, no se estanque, porque al final eso es más muy importante para todos. El Estado sigue teniendo regalías, el operador sigue trabajando y obteniendo sus beneficios económicos, y estos problemas técnicos, legales, entre comillas, menores, se van a solucionar a través de expertos en Dispute Board, lo que permitiría el avance del proyecto. Entonces, digamos, mi sugerencia sería que en los contratos de explotación minera en el Ecuador se puedan ir implementando poco a poco esta grandiosa idea que se ha utilizado en los contratos de muy grandes de construcción, por ejemplo. Y nada más para reforzar lo mismo, porque exactamente iba a contestar lo mismo que Félix. En estos dispute boards lo que haces es, en tu cláusula de resolución de conflicto, escalonarla, ¿no? Es decir, no puedes ir a un arbitraje si es que no resolviste antes esto a través de este dispute board con un mecanismo directo de negociación, mediación, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es muy sano y es la norma ahora en los contratos internacionales, en los contratos grandes, ¿no? Eso es lo que ocurre en varios contratos en muchas industrias, no solamente en la minera. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres ponentes por sus intervenciones del día de hoy. Por temas de tiempo, creo que tenemos que cerrar aquí, pero de parte de USFQ Law Review les agradecemos muchísimo por su presencia esta noche. Creo que sin duda ha sido una jornada sumamente valiosa para todos y espero que puedan volver a compartir con nosotros en algún espacio. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Hasta luego.